Muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título que entre el Rey de Gloria. Diga después de mí, que entre el Rey de Gloria. Una vez más, que entre el Rey de Gloria. Esta es una de las fechas más importantes para el cristianismo. Y todos nosotros como hijos de Dios deberíamos de estar alegres y gozosos de saber que este día Cristo entró a Jerusalén para ser reconocido por su pueblo como el Mesías prometido. Y qué maravilloso, amados hermanos, es que podamos presentarnos delante del Señor y honrarle con nuestra vida, con nuestro corazón, con todo lo que hay en nosotros. Amén. Vean lo que dice la Escritura. Acompáñenme por favor al Salmo 24 y vamos a darle lectura a partir del verso 7. Salmo 24, verso 7. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Aleluya. Salmo 24, verso 7. Dice la Escritura de la siguiente manera: eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Lea conmigo: el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente en la batalla. Vean qué hermoso es lo que el salmista está expresando. Luego él continúa diciendo: eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Leemos juntos. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Dele un fuerte aplauso al Señor. Tú eres digno, oh Dios, maravilloso. Qué hermoso es cuando el salmista se dirige a la congregación y pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Y dice: es el Señor de los ejércitos. Esto es maravilloso porque en esta porción de la Escritura encontramos a Jesucristo siendo profetizado por David. Y David está contemplando en la sombra lo que muchos años después se cumpliría en la realidad. Entonces podemos deducir y concluir que este Rey de Gloria es Jesús. Aleluya. En este pasaje, amados hermanos, que acabamos de leer, encontramos una expresión profética muy poderosa en la cual el rey David externa de forma figurada su deseo de que para el momento en el cual el arca del pacto entrara en la ciudad de Jerusalén, las puertas de acceso se hicieran más grandes. Es como si David dijera: es tan grande la gloria que va a entrar a la ciudad, que las puertas con las que contamos no son suficientes. Porque no importa qué tan grandes puedan ser, Él es el Altísimo. Él es el gran yo soy. Él es el Señor de los ejércitos. David está deseoso de traer la gloria de Dios a Jerusalén. Y él la trajo en la sombra de lo que apuntaba a la realidad del cumplimiento del propósito de Dios para la humanidad. Porque todo lo que representa el arca del pacto es Cristo. El arca del pacto es la sombra. La sustancia se encuentra en Jesús. Y entonces podemos darnos cuenta cómo en esa expresión profética David entiende que la gloria de Dios habrá de visitar la ciudad y que para entonces la ciudad, es decir, nosotros, su pueblo, debemos ser entendidos de lo que Dios está trayendo para que le demos la bienvenida y el honor que Él merece.
No podemos, amados hermanos, decir que adoramos a Dios manteniendo en nosotros una actitud de indiferencia. Es necesario que nosotros respondamos a la majestad de aquel a quien nosotros decimos adorar. Por eso es tan importante estas expresiones, porque David comienza diciendo: eleven puertas sus dinteles, háganse más grandes, hagan un espacio para aquel que entrará a tus puertas, que estará dentro de ti, que estará contigo. Y entonces surge la pregunta: ¿quién es este Rey de la Gloria? Y comienza David a describirlo: es el Señor, el fuerte y valiente. El concepto que tú tengas de Dios es lo que va a medir tu capacidad de adoración. Si para ti tu concepto es que Jesús es simplemente un maestro más en la historia de la humanidad, tu adoración será muy limitada. Pero si lo reconocemos como lo que Él es, como el Hijo de Dios, entonces nuestra adoración, amados hermanos, va a crecer de forma exponencial dada la revelación que hay en nuestro corazón. Hoy en el mundo se celebra un domingo muy especial, en el cual se conmemora el momento en el que el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén con el propósito de cumplir con el plan y propósito determinado por Dios para Él y la humanidad. Es importante que entendamos esto. David está viendo en la sombra lo que Dios cumpliría en Jesucristo. Y ahora la gloria de Dios está entrando en toda su plenitud a Jerusalén en la persona de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes esa expresión en la cual el Señor dijo que Él era aún mayor que Salomón? Dado que la gloria que había en Él, la majestad que había en Él era superior a la de Salomón. Cuando el profeta Ageo profetiza y dice que la gloria postrera sería mayor que la gloria primera, él apunta precisamente al hecho de cuando Jesús entraría a Jerusalén, el nivel de gloria que habría en ese momento en la ciudad sería superior al esplendor que existía en el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sustancia de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y esto, amados hermanos, es muy importante que lo tengamos presente, porque el hecho de que Jesús entrara a Jerusalén nos marca el comienzo del final del ministerio de Jesús. Es decir, el cumplimiento del plan y el propósito determinado por Dios para Cristo y para la humanidad. Algo que debemos comprender antes de poder avanzar en esta solemne enseñanza es que cada uno de nosotros simboliza también esas puertas. En algunos casos, debido a nuestro orgullo y a la dureza de nuestro corazón, pareciese que nuestras puertas están cerradas para recibir a Jesús. De allí la expresión que el Señor Jesucristo de forma profética nos regala en el Apocalipsis. Y Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué tiene que llamar a la puerta? Porque esa puerta no está preparada. Por eso es que el salmista nos anticipa y dice: viene una gloria suprema, viene una manifestación de Dios muy grande que habrá de bendecir tu vida y habrá de bendecir tu entorno. Por esta razón, prepárate y que tus puertas estén completamente abiertas para que pueda entrar el Rey de la Gloria. Lamentablemente, cuando nosotros no cultivamos una relación con Jesucristo, esas puertas están cerradas, esas puertas no están completamente abiertas. Y necesitamos, amados hermanos, reconocer qué tan dispuestos estamos a que entre el Rey de la Gloria y gobierne en medio de nosotros. Porque es importante
que entendamos que no basta con participar de una religión, creyendo que de esa manera estamos dándole acceso a Dios en nuestra vida. Vaya mentira. No por el hecho de que nosotros practiquemos una religión, significa que de esta manera estamos dándole acceso a Dios en nuestra vida. Necesitamos darnos cuenta que para que esto acontezca, la Escritura es clara y necesitamos nosotros abrir nuestro corazón de par en par, quitar toda barrera que pudiera impedirle al Espíritu Santo moverse en nuestra vida, para entonces poder recibir con la dignidad que Él merece y de la cual es digno a aquel que dio su vida por nosotros. No es lo que yo quiero darle, no es lo que yo puedo darle, es aquello de lo cual Él es digno. Amén. Entonces debemos entender esta realidad. Si nosotros no estamos abriendo nuestro corazón al Señor de manera en la cual Él pueda venir y establecer su reino en nuestra vida y en nuestro corazón, amados hermanos, estamos nosotros teniendo una falsa adoración. Porque no estamos realmente dándole acceso al Señor según Él lo merece. Y creo que este día, si bien es un día de celebración, también debe de ser para muchos de nosotros un día de reflexión. Reflexionar qué tan dispuestos hemos estado a ser moldeados por Dios, a ser transformados por Él, a que Él rompa los paradigmas de nuestra vida y podamos entonces con libertad adorarle. Es importante resaltar el hecho de que como hijos de Dios e iglesia debemos tener presente que nuestra vida nos ha sido dada en Cristo con un plan y propósito bien definido, a través del cual debemos de saber que la finalidad es que Dios sea glorificado y aquellos que nos rodean sean bendecidos. Tu vida tiene un plan y un propósito de parte de Dios. Pero si esas puertas, que es tu alma y que representa tu voluntad para que Dios establezca su reino y gobierne en ti, están cerradas, dicho plan y dicho propósito no se podrá concretar. Porque de acuerdo al nivel de rendición que haya en tu vida, será el nivel de gobierno que Dios ejerza en ti. No es porque Él no pueda imponerse, es porque Él desea que cada uno de nosotros de manera voluntaria abra sus puertas. Cada uno de nosotros de manera voluntaria se rinda. Cada uno de nosotros de forma voluntaria reconozca de que es digno nuestro Dios y le ofrezca solo lo mejor. Recordemos y entendamos, ya no estamos ministrando a la sombra, estamos palpando la realidad y la realidad es Jesús. En la antigüedad, la gente compraba un buey, una oveja, una cabra, una paloma, según su posibilidad, para presentarla delante de Dios. Hoy sabemos, por medio de las Escrituras, que el Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. De manera que hoy el sacrificio somos cada uno de nosotros. La pregunta obligada es, ¿qué tanto te estás rindiendo a la voluntad de Dios? ¿Qué tanto con tu vida estás buscando agradar al Señor? Amados hermanos, no siempre cumplir con la voluntad de Dios será fácil, pero podemos estar seguros de que en cada proceso Dios estará con nosotros para sostenernos y ayudarnos hasta el final. Este momento en el cual Jesús está entrando a Jerusalén es un momento definitivo para marcar el final de una etapa y el comienzo del proceso que habrá de llevarle al cumplimiento del plan de Dios para su vida. Y ese proceso que él habría de vivir no será fácil, lo cual, amados hermanos, nos hace entender y comprender que en medio de nuestros procesos Dios nos acompañará para sostenernos y ayudarnos hasta el final. Amén.
Vea lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versos del 51 en adelante. Fíjese, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¿Cómo traduce la Reina Valera versión 60? Alguien que la tenga, lea este verso, por favor. Fíjense nada más, Jesús, sabiendo que el tiempo de su partida estaba llegando, dice la Reina Valera que él afirmó su rostro. Bueno, ¿qué significa esto? Lo leemos en la Nueva Versión Internacional y significa que se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. En otras palabras, se enfocó en lo que Dios quería que él llevara a cabo. Muchos de nosotros, amados hermanos, estamos caminando con muchas distracciones en nuestra vida. Y por esta razón es que no estamos siendo ni eficientes ni eficaces en el cumplimiento del propósito de Dios para nosotros. Esa desviación en nuestro corazón, esa división en nuestro interior es palpable en aquello que hacemos. Y muchas veces tratamos de aparentar, encubrir que algo en nosotros está sucediendo, pero esto queda claramente evidenciado por la forma en la cual hacemos las cosas. Tú te puedes dar cuenta en tu trabajo cuando alguno de tus trabajadores o alguno de tus compañeros está distraído. Su rendimiento decae. Y no importa si cuando le preguntas, oye, ¿cómo te encuentras? Responde, bien. Su rendimiento te hace saber que algo en su vida no está bien. Y sabe, muchos de nosotros estamos caminando distraídos, intentando agradar a Dios, pero con nuestra mente en 1,000,000 de cosas y nuestra mirada, lejos de estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, está mirando otras cosas. Necesitamos como hijos de Dios entender que si queremos cumplir con el propósito de Dios, no basta simplemente con intentar hacer las cosas. Necesitamos hacerlas, pero para hacerlas bien, tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos está ordenando que hagamos. Por eso la Escritura dice que Él afirmó su rostro. Sabía lo que le esperaba. Él ya lo había profetizado y lo había hablado con sus discípulos tiempo antes. Él les dijo que entraría a la ciudad y que en la ciudad Él sufriría. Y sin embargo, sabiendo que el proceso que tenía delante de sus ojos no era fácil, también tenía la convicción de que Dios estaría con él en cada etapa del proceso, que Dios no lo dejaría, que Dios no lo soltaría. Pero lo que más nos llama la atención es que él determinó voluntariamente priorizar la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros estamos intentando, y subrayo intentar, porque una cosa es intentar y otra cosa muy diferente es hacer? El intento puede improvisarse. Cuando tú decides hacer algo, lo planificas. Y muchas de las cosas que estamos haciendo y no están alcanzando el resultado que esperamos es porque están siendo improvisadas. Y no podemos esperar fuego de Dios sobre algo improvisado. Tiene que ser algo preparado. Esto habla de otro estándar. Jesús no improvisó su entrada a Jerusalén, la preparó. Y determinó en su corazón que sin importar lo que él tuviera que enfrentar, iba a entrar a Jerusalén para cumplir con el propósito de Dios para su vida. Amén. Continuamos leyendo.
Dice la Escritura, envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. En todo emprendimiento con el cual tú quieras glorificar a Dios, encontrarás oposición. Todo aquello que quieras hacer para que en ello Dios sea glorificado, vas a encontrar oposición, vas a enfrentar obstáculos, va a haber dificultades, van a existir carencias. Jesús podría haber dicho, bueno, pues entonces regreso para otro momento en el cual sí me reciban. ¿Sabes? Cuando tú tienes convicción acerca de algo, tú no lo sueltas, no importa qué tan difícil sea. Tú no renuncias a ello. ¿Por qué? Porque tienes convicción. El problema de esta generación es que esta generación ama su comodidad. Y esta generación difícilmente persevera en los momentos de aflicción. Pero si realmente, amados hermanos, tenemos la convicción de cumplir con la voluntad de Dios, no importa que haya adversidad, no importa que haya dificultad, debemos perseverar y vamos a perseverar en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Dice la Escritura que allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Va a haber ocasiones en las cuales las circunstancias que enfrentes en el desarrollo de tu proceso hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios, te encuentres en situaciones que te desalienten y en las cuales, escucha bien lo que voy a decir, quieras llevar lo institucional a nivel personal. Cuando tú llevas lo institucional a nivel personal, muy probablemente con tu decisión vas a cometer un error. ¿A qué se refiere, pastor? Bueno, cuando estamos hablando de aquello que obedece al reino de los cielos, aquello que tiene que ver con el propósito de Dios para mi vida, yo estoy hablando de aquello que corresponde a la esfera institucional, aquello en lo cual Dios me llamó a participar dentro de su reino. Y cuando yo encuentro obstáculos con personas en mi derredor que no ven como yo, que no piensan como yo y que en algunos casos incluso estos se oponen a mí, yo puedo quitar mi mirada de lo institucional, ofenderme y hacerlo personal. Juan y Jacobo están enfrentando una oposición al reino, no tiene nada que ver con ellos. Es el mensaje que ellos portan el que ofende a los samaritanos. Y por causa de ese mensaje y lo que ellos representaban, que era Cristo, es que ellos deciden cerrar sus puertas. Y ellos, lejos de verlo desde la perspectiva institucional, se lo toman personal. Y le piden autorización a Jesús para hacer descender fuego del cielo sobre de ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado situaciones que se deberían dejar en la esfera de lo institucional como algo personal? ¿Y sabes qué sucede cuando nosotros tomamos algo institucional y lo llevamos al nivel de personal? Generamos entre nosotros divisiones. Muchas de nuestras divisiones, muchas de nuestras rivalidades tienen que ver con eso, con un mal manejo de lo institucional. Si en el momento del desarrollo del ejercicio de nuestro ministerio las cosas no están saliendo bien, se quedan en el área del ministerio y las manejamos en el área del ministerio, pero esto no debería de estorbarnos en nuestra relación personal. ¿Por qué cuando yo le predico usted se ofende y se va de la iglesia? ¿Por qué cuando yo lo exhorto y usted se ofende, usted comienza a guardar resentimiento hacia mi persona?
como si yo conociera los detalles de su vida, como si yo supiera lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo. ¿Por qué? Porque usted no sabe manejar lo institucional y lo vuelve personal. Ay, el pastor me estuvo aventando de piedras. Sí, el pastor me estuvo criticando. Sí, el pastor estuvo hablando de mi vida. Usted es tan inmaduro en el mensaje de la palabra del Señor que considera que todo lo que hago en este lugar es por usted. Y no nos damos cuenta que es Dios hablando a nuestro corazón, tocando a nuestra puerta. Él es el Rey de Gloria que quiere entrar, pero tu puerta está cerrada. Y necesitamos un cambio de actitud. Dile al que tienes a tu lado, no importa lo que digan. Hoy ya me di cuenta que el pastor no sabe todo de mi vida. Entonces, si algo en la prédica me llega, es Dios hablando a mi vida. Que conste que ya lo dijo usted. Necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta de esta verdad. Si movemos lo institucional a nivel personal, nos dividimos. Porque comenzamos a ver las cosas como una rivalidad personal, cuando en realidad no lo es. Hay pocas personas dentro de esta congregación que podrían levantar su mano y decir, a mí el pastor me regañó. Como con el 90% de ustedes, soy todo ternura. Hay una persona a la que he regañado bien y justamente, pero lo manejamos de manera institucional, no personal. Y es una persona a la que yo quiero mucho, pero llega a suceder que se tienen que hacer correcciones. Y no tiene nada que ver con mi afecto personal por esa persona. Y yo espero que lo que estoy expresando no afecte lo que siente por mí esa persona. Pero eso lo determina nuestro nivel de madurez. Porque después de que ellos le piden al Señor permiso para hacer descender fuego del cielo sobre los samaritanos, Jesús los reprende. La NBI ahí se queda. Jesús les pone una regañada. Pero la Reina Valera amplía un poco el momento y dice que les dice el Señor Jesucristo, ¿qué acaso no saben de qué espíritu sois? ¿No han entendido nada? Que lo que deberían ustedes de priorizar es la manifestación del reino, y ese reino que yo represento no es un reino de violencia, es un reino de paz. Y más adelante Él nos lo va a comprobar. Entonces dice, entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Puedes cambiar la forma, pero jamás deberás cambiar la esencia. Si en algún momento estamos teniendo conflicto en el desarrollo del propósito de Dios para nuestra vida, podemos cambiar la forma, pero no podemos cambiar la esencia. Es decir, el propósito de Dios para nosotros no ha cambiado. Tienes que buscar otro camino, pero mantenerte en rumbo a pesar de las dificultades. Amén. Imagínese que el púlpito es un problema. Yo tengo varias opciones. La que esta generación podría decidir para evitar sufrir es detenerse ante el obstáculo. Pero usted puede rodearlo o puede brincarlo o puede hacerlo a un lado. Siempre hay formas. Cuando se quiere, siempre hay una manera. Dígale a la persona que tiene a su lado, cuando se quiere, se encuentra la forma. Cuando no, hasta lo que es fácil, cuesta. ¿Comprende? Llegan Juan y Jacobo diciéndole al Señor, los samaritanos no nos reciben.
¿Y Jesús qué hace? Pues vámonos a otra aldea. ¿Cuál es el problema? Pero yo voy a cumplir el propósito de Dios. Yo voy a alcanzar el propósito del Padre para mi vida. Y eso es algo que usted debe de tener siempre presente. Va a haber etapas en el desarrollo de su ministerio donde las situaciones sean difíciles. Pero esto no debería de llevarle a usted a renunciar. Al contrario, debería afirmar su rostro. Perseverar. ¿Por qué? Porque ni yo ni ninguno de los que estamos aquí presentes dimos nuestra vida por usted. Usted está aquí como un agradecimiento, como una correspondencia, como una reciprocidad a la gracia recibida en Cristo Jesús. Y entonces, si el pastor me hace difícil el ministerio, porque hay congregaciones donde pasa. Hay congregaciones donde el epicentro del mover de Dios es el pastor. Y nadie más puede participar de ninguna otra actividad. O va a recibir o una llamada de atención con su chipote chillón. Tenemos nosotros, amados hermanos, que darnos cuenta que el propósito de Dios para esta congregación es que todos podamos participar de la gloria que emana de Cristo. Pero para esto tenemos que tener un corazón dispuesto a perseverar. Tenemos que afirmar nuestro rostro a la voluntad de Dios. Y si la situación en mi ministerio se pone difícil, si el pastor ya van varias veces que llama mi atención, que me corrige, en lugar de ofenderme, voy a afirmar mi rostro en el propósito de Dios. Voy a buscar la manera de que la voluntad de Dios se lleve a cabo en mi vida. Amén. Mire, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue profetizada por el profeta Zacarías. En ella el profeta declara la grandeza de nuestro Salvador a través de su humildad y sencillez. Diga conmigo, humildad y sencillez. La humildad y la sencillez es lo que puede provocar un mayor nivel de reconocimiento en las esferas de poder. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque Zacarías está profetizando que el Señor Jesucristo va a hacer una entrada a Jerusalén para cumplir con el propósito de Dios. Y si algo denotó la grandeza del Señor Jesucristo, fue su humildad y sencillez. Es por esta razón que cada uno de nosotros debe de sentirse orgulloso de aquel que nos ha amado y que por gracia hoy nos ha concedido un lugar en su mesa. Si nosotros fuéramos honestos, todos y cada uno de nosotros somos un Mefiboset en la mesa de Cristo. Mefiboset fue un hombre familiar de David, familiar del rey Saúl, que cuando su abuelo muere y su padre muere, su nodriza lo toma en brazos, el niño se le cae y se fractura su cadera, quedando él tullido de ambas piernas. Lo lleva a vivir a un lugar que en hebreo se describe como Lodebar. Y allí ese niño creció lleno de amargura, de complejos, de inseguridades, de traumas, de heridas profundas, de historias mal contadas. Porque yo le puedo asegurar que en más de una ocasión alguien llegó con Mefiboset a decirle lo feliz que estaba David después de haber obtenido el trono de su abuelo Saúl, y esto generaba en su corazón rencor, tristeza, amargura. Pero lo que él no se esperaba es que un día, cuando David decidió
establecer su reino, encargar que buscaran entre todos los descendientes de Saúl a un heredero. Y encontraron a Mefiboset y lo trajeron a la presencia de David. ¿Y qué cree que hizo David? Le entregó todo lo que le correspondía a su abuelo Saúl. Y no solo eso, sino que le dijo: a partir de este día podrás sentarte en mi mesa todos los días. Ese hombre tenía un defecto que era visible a los ojos de cualquiera que lo viera. Sin embargo, cuando estaba a la mesa del rey, el mantel que representa la gracia cubría su imperfección. Todos somos un Mefiboset en la mesa de Jesús, pero su gracia cubre nuestra imperfección. Así que deberíamos estar agradecidos y darnos cuenta que es por su gracia que Él nos ha concedido un lugar en su mesa. Y que lo menos que deberíamos hacer es estar agradecidos y corresponder a su amor, a su bondad, a su misericordia y a su fidelidad para con nosotros. Deberíamos constantemente estar teniendo en nuestra boca alabanza para el Señor, en nuestro corazón adoración para nuestro Rey. Nuestras puertas deberían estar constantemente abiertas para que el Altísimo pueda hacer morada en nosotros y cumpla el propósito para el cual nosotros fuimos alcanzados por Cristo. Vean lo que dice el profeta Zacarías. Vaya conmigo. Libro del profeta Zacarías, capítulo 9. Verso 9. Zacarías, capítulo 9, verso 9. ¿Lo tiene? Vean lo que dice la Escritura. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Qué hermosa profecía. Alégrate, porque grandes cosas hará el Señor en medio de ti. Él va a cumplir con el propósito de Dios. Una de las cosas que me encantan de Apocalipsis es que es atemporal. Tú no puedes ordenar a Apocalipsis de forma cronológica, tal y como está escrito. Y no puedes cronológicamente colocarlo al final de la historia, porque en el Apocalipsis, que es la revelación del final de los tiempos, hay muchas referencias a sucesos que ya acontecieron. Por ejemplo, se pregunta en la asamblea: ¿quién es capaz de abrir los sellos y de cumplir con la voluntad de Dios? Y hay un silencio sepulcral. Nadie es capaz de levantarse, tomar el rollo y abrir los sellos. Y Juan, al darse cuenta que no hay nadie que sea digno, se pone a llorar. Y entonces se acercan a él y le dicen: hey, deja de llorar, porque el león de Judá, el linaje de David, el Rey de Gloria, ha cumplido, ha llevado a cabo el propósito de Dios. Él sí puede tomar el rollo y cumplir con el propósito de Dios. Entonces eso es lo que está aconteciendo en este pasaje de Zacarías. Las cosas que Jesús haría entrando a Jerusalén estarían directamente relacionadas con el cumplimiento de todo lo que había sido escrito en los profetas, todo lo que estaba escrito en la ley, todo lo que estaba escrito en los salmos, se cumpliría en Jesús. Y esto es maravilloso, porque podemos ver que Él es aquel del cual se fue profetizado, que nos redimiría y nos daría vida. Dice la Escritura: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría
de asna. El que Jesús, amados hermanos, entrara a Jerusalén sentado en un burrito, nos habla de un simbolismo muy interesante, ya que él podría haber empleado un caballo, pero el burro simbolizaba la humildad y la paz, ya que el caballo era un animal bélico, es decir, utilizado en las guerras, mientras que el burrito no. Entonces, con este acto de Jesús entrar a Jerusalén montado en un burrito, hablaba en contexto de todo lo que implicaba el reino que él buscaba establecer. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente pensaba que Jesús comenzaría un conflicto armado a través de una rebelión con la finalidad de que el pueblo de Israel se librara del yugo de Roma. Sin embargo, el reino de Jesús vino a establecerse no en la esfera terrenal, sino en la espiritual, rompiendo toda obra del diablo que nos subyugaba y nos esclavizaba. Por eso en la primera epístola del apóstol Juan, él escribe y dice que para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Amén. La gente en su tiempo pensaba que Jesús se iba a levantar en armas y iba a derrocar a Roma. Pero cuando Jesús se presenta montado en un burrito, la connotación es: no vengo en son de guerra, vengo en son de paz, porque voy a establecer un reino que está por encima de las aflicciones temporales que ustedes se enfrentan. Su problema más grande no es Roma, su problema más grande está dentro de ustedes. Y el reino que yo voy a establecer va a traerles libertad. Por eso resueltamente el apóstol Pablo puede escribir en Gálatas capítulo 5 verso 1: Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad. Por tanto, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, puedo estar muy equivocado, pero aproximadamente estamos hablando del año 60 al año 70 después de Cristo. Para este periodo Roma sigue gobernando. Pablo entonces nos da a entender que el reino de los cielos se estableció y la libertad que Cristo profetizaba al entrar a Jerusalén montado sobre un burrito se cumplió. Lo dicho por los profetas se cumplió. Todo lo expresado en los salmos y en la ley de Moisés se cumplió. Amén. Existe un momento en la vida de Jesús cuando en una ocasión se presenta la madre de dos de ellos pidiéndole al Señor que uno de ellos se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Señor, cuando establezcas tu reino, te pido que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Sin embargo, Jesús le explicó que esos lugares ya estaban designados por su Padre, dándole a entender que ese reino que Él establecería no sería un reino terrenal, pero los sentidos de ellos estaban embotados. ¿Por qué? Porque el anhelo de su corazón no estaba plenamente conectado con Jesús. Y muchos de nosotros, amados hermanos, no alcanzamos a ver la gloria de Dios en nosotros, porque como el pueblo de Israel en los tiempos de Elías, nuestro corazón aún está dividido y nuestro altar está en ruinas. ¿Cómo esperamos tener un mayor nivel de intimidad con el Señor si no nos ocupamos de lo que nos está haciendo falta? Vean lo que dice Mateo capítulo 20.
Vamos allá, Mateo capítulo 20, del verso 20 en adelante. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. Entonces Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Y ella respondió, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y ellos respondieron, sí podemos. Y luego Jesús les profetiza, les aseguro que beberán de mi copa. ¿A qué se está refiriendo Jesús? No se está refiriendo a la copa que se repartió en la última cena. Se está refiriendo a la copa que representa su muerte y su sufrimiento. Entonces le está profetizando a los hijos de Zebedeo que van a morir siendo mártires por causa del testimonio de Jesús. Ciertamente ustedes beberán de mi copa, pero eso no les garantiza que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, porque eso es algo que soberanamente el Padre ya determinó. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, ¿y qué tal si el Padre en su mente y corazón había dispuesto que usted fuera el que se sentara a su derecha? ¿Está haciendo todo lo necesario para estar allí? ¿O está permitiendo que sea otro el que tome su lugar? A veces pensamos que lo que Dios determina para que suceda no puede ser alterado por nuestras decisiones. Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo dijo que si el hombre calla, aún las piedras gritarán. El propósito de Dios no dejará de cumplirse. Y si tú no ocupas tu posición, si tú no eres fiel al llamamiento que Dios trajo a tu vida, otro ocupará tu lugar. Es como en el caso de Judas. Judas, después de haber traicionado al Señor y ver las implicaciones que esto traería para Jesús, fue tal su remordimiento que fue y se ahorcó. Y cuando estaban los 11 discípulos, después de la ascensión, se dieron cuenta que hacía falta un lugar. Y entonces decidieron que alguien más que fuera testigo de los años de ministerio que el Señor Jesucristo tuvo en la tierra, viniera a formar parte del equipo. Echaron las suertes y la suerte cayó sobre un hombre llamado Matías. Y Matías se integra a los 12, porque escrito estaba que no quedara desierta su habitación. Es decir, no puede haber espacios en el reino de los cielos. No lo quieres aprovechar tú, otro más digno que tú vendrá y tomará tu lugar. A veces no vemos con celo lo que Dios nos ha dado. Y amados hermanos, debería cambiar nuestra manera de pensar. Y no estoy hablando de celo en cuanto a una posición, sino estoy hablando de celo en cuanto a aquello que de manera personal Dios te confió a ti. Esto debería hacernos reflexionar. Verso 23, les aseguro que beberán de mi copa, dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron con los 2 hermanos. Diga conmigo, se indignaron. ¿Usted cree que esa reacción de los otros 10 es justa? Es hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee 2 capítulos antes, ellos se están peleando por quién de ellos es el mayor. ¿Por qué se indignan? Porque estos 2 se le adelantaron, utilizando a su jefecita como un medio para convencer a Jesús de que cuando él derroque a Roma, uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. No han entendido, no han comprendido. Por eso debemos de reflexionar sobre cuál es nuestra actitud.
respecto de Cristo? ¿Lo vemos solo como un medio o Él está siendo el motivo de nuestro diario vivir? ¿Qué es para ti Cristo? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Él es el Rey de Gloria? ¿Estás abriendo tus puertas para que Él pueda entrar, manifestando con humildad el propósito de Dios para tu vida? Él no te va a torcer la mano para que tú hagas su voluntad. Él no viene montado en un caballo para obligarte a aceptar el propósito y la voluntad, el plan que Dios tiene para tu vida. Él viene montado en un burrito, mostrando que Él desea persuadirte, convencerte y que con humildad desea pastorear tu alma. ¿Pero tú lo estás permitiendo? Vean lo que dice la Escritura en Juan capítulo 13, verso 1. Dice la Escritura, se acercaba la fiesta de la Pascua. Esto es muy significativo, porque en esta celebración Jesús es el Cordero Pascual, es decir, es el Cordero de la Pascua. Y esto remonta en la sombra al momento en el cual el pueblo de Israel está cautivo en Egipto y el ángel de la muerte va a pasearse por todo el territorio de Egipto, matando y destruyendo a todos los primogénitos. Entonces Dios le da una instrucción a Moisés y le dice: tienen que sacrificar un cordero de 3 años sin defecto, y su sangre deben de colocarla sobre los dinteles, sobre el dintel y los postes de la puerta, para que cuando el ángel destructor pase en medio de esa casa, al ver la señal, pase de largo y ustedes no sufran ningún daño. Esa celebración de la Pascua es lo que se estaba aproximando en esa última semana. De hecho, si usted quiere saber todos los sucesos que acontecieron en la última semana, lo esperó el martes. Se va a tratar de eso. ¿Qué hizo Jesús la última semana? Y, amados hermanos, vemos como en la sombra de lo profético, Dios preparó a Jesús como un sacrificio para sustentarnos y protegernos. Ahora en la realidad todo está apuntando al hecho de que Jesús va a ser ofrecido como un sacrificio sustitutivo por nosotros. Dice la Escritura, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Lea, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué motivó a Jesús a perseverar en el propósito de Dios? La manera en la cual Él nos habría de bendecir a través de su obediencia. Por eso mencioné hace un momento que hay un plan y un propósito de Dios para tu vida, el cual no solamente busca con ello que tú glorifiques a Dios con tu vida, sino que también seas bendición para quienes te rodean. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú eres un factor de bendición en esta generación. Mire, cuando Jesús entró a la ciudad, escucharon gritos de júbilo y alabanzas. Sin embargo, muchos de los que allí estaban no tenían entendimiento de lo que hacían. Muchas personas estaban participando de una psicosis colectiva. Estaban muy emocionados y comenzaron también a gritar: ¡Hosana al Hijo de David! Y le preguntabas, como en los mítines políticos, ¿y usted qué hace aquí? ¿Qué eran? Acarreados, ¿no? No tienen ni idea por qué están allí. Pero estaba sucediendo algo muy semejante. No es que les acarrearan, les dieran frutsis y tortas. Simplemente la gente estaba allí porque en esta semana previa a la Pascua, las celebraciones en la ciudad invitaban a las aldeas cercanas a venir a la ciudad
y participar de dichas celebraciones. Había mucha gente. Y cuando comenzaron a ver el alboroto de que Jesús estaba entrando a la ciudad, muchos simplemente se unieron a esa psicosis colectiva. ¿Por qué? Porque no todos tenían entendimiento de lo que estaban haciendo. Es más, muchos de esos que estaban gritando, Hosana al Hijo de David, en menos de 8 días estaban gritando, crucifícale. ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo ambigüedad en nuestra fe? Y no estoy diciendo que usted le dé la espalda a Cristo, pero ¿cuántas veces al no tener los resultados que desea, le reprocha al Señor? Se siente decepcionado de Dios. Es que si Dios estuviera conmigo. Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, y esto surgirá cuando cambiemos nuestra manera de pensar. Entonces, cuando Jesús entró a la ciudad, se escuchaban gritos de júbilo y alabanzas. Sin embargo, muchos de los que allí estaban no tenían entendimiento de lo que hacían. Por esta razón es de suma importancia que profundicemos en nuestra relación con el Señor y busquemos que nuestra adoración sea congruente y no solo una expresión emocional. Diga después de mí, congruente. La congruencia es una de las cosas más difíciles de adquirir y mantener en el ser humano. ¿Por qué? Porque requieren de que 4 áreas de nosotros estén alineadas: nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Cuando una persona tiene un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo hablar y un mismo actuar, esa persona es congruente. Pero si tú actúas diferente de lo que hablas, si tú sientes diferente de lo que dices o haces, no estás realmente siendo congruente. Y cuando hablamos de la adoración que el Señor merece recibir de parte nuestra, la congruencia es fundamental. ¿Cuántas veces hemos cantado que levantamos nuestras manos y estamos así? Congruencia, no estás ni siquiera analizando lo que estás diciendo. O hablamos del gozo en medio de los cantos y parece que usted está en un funeral. Congruencia. Nuestra adoración tiene que ser congruente. ¿Siente el gozo de Dios? Avísele a su cara. A ver, regálele una sonrisa a la persona que tiene a su lado. Ay, el pastor me está obligando a sonreír. Si nos vamos a rogar, que sea de reír, ¿no? Ya si usted decide ir por los botox, ese ya será su decisión, pero sonría, no pasa nada. ¿Qué dice Juan capítulo 12? Vamos allá. A partir del verso 12 en adelante. Vea lo que sucede. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe usted lo que significa Hosana? Hosana significa sálvanos. Entonces reconocían al Mesías prometido como su Salvador. Pero aquí hay algo muy interesante, porque muchos cristianos hoy profesan a Jesús como Salvador. Pero ¿sabes qué es lo que le da consistencia a esa declaración? Que Él primero sea Señor. Él no puede ser tu Salvador si antes no es tu Señor. Entonces necesitamos entender esto, porque muchos gritaban Hosana, sálvanos, pero no tenían ni idea de qué. Sus palabras eran como la expresión del profeta Isaías cuando él declaró y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Entonces la gente gritaba a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Ni sus discípulos sabían qué onda. Pero todo esto que estaba aconteciendo ya había sido determinado por Dios y declarado por los profetas. Por eso es importante que recalquemos que adorar es dar. ¿Qué estoy presentando delante de Dios? No es gritar, no es hacer lo que nos gusta. Adorar es participar activamente de lo que Dios nos pide que hagamos. Esto lo menciono porque Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, y a veces no reparamos, amados hermanos, en el hecho de que este suceso pudo llevarse a cabo por causa de la voluntad de alguien que decidió decir sí a lo que el Señor necesitaba. ¿Cuántos de nosotros escuchamos de necesidades dentro de la iglesia y nos volteamos para otro lado? ¿Cuántas veces se te predica sobre tus responsabilidades cristianas y te volteas para otro lado? Tú no te das cuenta que obedeciendo a Dios estás ayudando al cumplimiento del propósito que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Se lo compruebo con la Biblia. Marcos capítulo 11. Todos decimos: ¡ay, qué bonito! Mira, Jesús entró en un burrito. Ese burrito estaba allí porque alguien lo quiso dar. Tu voluntad puede hacer que el propósito de Dios se cumpla. Pero si tú no quieres, escucha. Así como Dios hizo que Moisés hiciera brotar aguas de una roca, así la bendición vendrá de otra parte. Pero Dios te quería usar a ti. Pero tu codicia, tu falta de entendimiento, tu falta de amor por el Salvador, te hizo muchas veces poner tu mirada en otras cosas. Marcos capítulo 11, a partir del verso 1. Amén. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Esto es muy interesante porque uno como pastor solo está fungiendo como un eco de lo que surge del corazón de Dios. Y a veces la gente piensa que uno busca autopromoverse o obtener un beneficio personal, cuando en realidad lo que tú puedes ofrecer va a ser empleado para el extendimiento del reino de los cielos. Vea, siga la línea. Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Diga después de mí: Dios nunca se queda con nada. Todo lo que siembres en su obra y en su reino te será devuelto y te será multiplicado y serás bendecido. Ahora, ¿cree esto? Su nivel de mayordomía entonces tiene que cambiar. Porque si usted no cree esto,
usted va a continuar igual. Porque para poder soltar lo que consideramos nuestro, tenemos que creer en aquel que nos lo está pidiendo. Dice la Escritura que fueron y encontraron un burrito afuera, en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús había dicho, y entonces su voluntad se rindió y dejaron que se los llevara. ¿Quién sabe quién es Jesús? Jamás permite que Él sea avergonzado. Si tú realmente tienes fe en Cristo, tú jamás vas a hacer algo que pueda avergonzarle, que pueda avergonzar su reino. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que entender esto. Hubo una voluntad detrás de ese cumplimiento profético. No apareció el burrito. Alguien lo tuvo que dar. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos cuesta, dar. Si la actitud del propietario no hubiera sido la correcta, podría haber dicho: pero ese burrito nadie lo ha montado antes. Es que es para Jesús, es para la obra de Dios. Llévate, tengo uno reumático, allí lo tengo atrás, está ya viejito, llévate ese. ¿Cuántos de nosotros actuamos así con las cosas de Dios? Lo que no quiero, lo viejo, lo que no sirve, lo que me sobra. ¿Qué pidió Jesús? El burrito nuevo. Dios no se queda con nada. Cuando ve tu acto de obediencia, te lo regresa. ¿Usted cree? Quiero imaginar un cuadro y voy a generar toda una historia como las que ustedes a veces se generan. Presta el burrito. Jesús se monta en él. Entra a Jerusalén en esa entrada triunfal. La gente con palmas y colocando su ropa al paso de ese burrito. Finalmente Jesús llega frente al templo, desciende del burrito y les dice a sus discípulos: vayan y devuélvanlo, agradézcanle a la persona que rindió su voluntad para prestármelo. Lleva ese burrito de vuelta a los discípulos, lo entregan. Y esa persona, supongo que su sacrificio es tenido en alta estima porque no tiene de sobra. Entonces supongo que es alguien que vive al día, pero dispuso de lo que tenía para que Jesús lo pudiera usar. Puedo pensar que a causa de que el burrito participó en ese solemne cumplimiento profético, ese burrito ya valía mucho más. Y pudo a alguien acercarse y decir: te compro el burrito con el que Jesús entró a Jerusalén. Y él pudo haber dicho: cuando yo lo tenía aquí, una cría, sin que nadie la hubiera montado, costaba 10,000. Pero ahora que el que lo montó fue Jesús, y para cumplir la profecía de Zacarías, y con todo el revuelo que provocó, pues ya vale 100,000. Para la gente que sabe del valor de las cosas, lo paga. Yo tengo el burrito que Jesús montó para entrar a Jerusalén y cumplir la palabra profética de Zacarías. Lo puede ver usted en las antigüedades. Podemos encontrar un reloj de los que se usaban en la antigüedad. Y usted puede decir: es muy bonito. ¿Cuánto cuesta? Pues este reloj siempre ha estado en su empaque.
cuesta 100,000 pesos. O pueden decirle, este reloj lo utilizó Venustiano Carranza y era su favorito. Ay, ¿cuánto cuesta? $500,000. ¿Por qué? Porque era de Venustiano Carranza. ¿Comprende la diferencia? Todo lo que ponemos en el reino de los cielos regresa a nosotros bendecido. Porque Dios no se queda con nada. Y necesito que usted entienda esto, porque no basta con decir, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Porque va a llegar un momento en el cual Dios te pida que le des aquello que consideras tuyo. Y entonces tu voluntad rendida determinará de que para qué tanta bendición ya estás preparado. ¿Entiende eso? Todas nuestras decisiones le dicen al cielo para qué estamos preparados. Y eso es importante que lo tengamos presente. Ese hombre rindió su voluntad. No necesitaron dejarle un importe por el burrito, no dejaron tuvieron que convencerlo u obligarlo. Solo le dijeron, el Señor lo necesita. Llévenselo. ¿Qué tanto te cuesta responder a lo que Dios te pide? Bueno, Señor, tengo la convicción de que eres tú, pero confírmamelo. ¿Cuántos de ustedes son así? Dios te está hablando algo bien claro en tu corazón y te está diciendo, quiero que hagas esto, y tú, sí siento tu presencia que me guía a eso y lo sé, pero Señor, confírmamelo. Ya te sientes Gedeón. Quieres salir con tu playera ahorita que está el solazo y si es tu voluntad que llueva. Hace muchos años conocí a un joven cristiano que en una tarde lluviosa y con truenos y relámpagos salió a las puertas de la iglesia, del templo, y gritó, Dios, si fulana es para mí, que caiga un rayo. ¿Qué esperaba? Algunos de nosotros queremos hacer así las cosas. Pastor, cuente el chisme completo. Pues cada quien se casó separadamente. Esas confirmaciones que están sesgadas y que solo queremos escuchar lo que queremos escuchar, pues no funcionan. ¿Ok? Vea lo que dice la Escritura allí en Juan capítulo 11. Versos del 49 en adelante. Una voluntad quebrantada es lo que nosotros debemos presentar del Señor para que sea útil al extendimiento del reino de los cielos. Juan capítulo 11, verso 49, dice la Escritura así: uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote, ese año profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Jesús ya sabía a qué se iba a enfrentar, y sin embargo, Él afirmó su rostro. Ninguna circunstancia, ninguna situación lo iba a hacer desistir de que el propósito de Dios para Él se cumpliera. Así que tal y como lo escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán si no se dan por vencidos. En el cumplimiento de la voluntad de Dios, en el cumplimiento de su plan, en el cumplimiento de su propósito, va a haber muchas cosas que nos quieran desanimar, personas que nos decepcionen. Y si tú te das la vuelta porque alguien te decepcionó,
No es que su decepción haya sido lo suficientemente fuerte para ti. Lo que sucede es que no supiste manejar lo institucional y lo volviste personal. Y eso generó una división. Necesitamos hoy darnos cuenta que la entrada de Jesús a Jerusalén es el cumplimiento profético que nos da acceso a lo que Dios en su plan ya había determinado que sucediera con Jesús. Jesús no entra a Jerusalén para improvisar. Jesús entra a Jerusalén con un plan. Y nada lo iba a hacer alterar ese plan. Qué maravilloso es nosotros hoy poder disfrutar de todo lo que Él hizo para nosotros y la manera en la cual cumplió todo lo dicho por la ley, los profetas, los salmos. Qué hermoso. Concluimos con esta cita y es Isaías capítulo 53, verso 7. Isaías nos retrata cuál era la visión de Jesús al entrar a Jerusalén. Jesús no estaba entrando a Jerusalén esperando que las circunstancias cambiaran. Él estaba pensando que a pesar de las circunstancias, Dios sería glorificado a través de su obediencia. Y eso es lo que nosotros debemos valorar. Amén. Dice la Escritura: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. El domingo de Ramos fue un domingo especial en el que Jesús entra como ese Rey de gloria, donde las puertas de Jerusalén se abrieron para recibirlo, donde entre alabanzas y gritos de júbilo se reconoció que Él era el Salvador. Sin embargo, esto no solo marcaba el final de una temporada, sino el comienzo de un nuevo propósito, en el cual tú y yo seríamos perfeccionados, purificados, santificados y hechos a imagen de aquel que nos amó. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a agradecer al Señor.